Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Yo soy Carlos Sogor y antes de nada quiero dar las gracias a los que estáis colaborando en el estudio de LinkedIn. La verdad es que esta mañana hemos lanzado el primer test y a finales del mes de abril empezaremos a ver los resultados que comentaré aquí a mediados de mayo. Además, quería también informaros de algunos cambios que va a haber. Bueno, no van a ser cambios, para vosotros va a ser meramente transparente, pero sí que funcionalmente va a haber algunos cambios en el podcast de Vendedor Profesional. La idea es, como hasta ahora, voy a intentar grabar lo máximo posible para poder salir al menos con un episodio cada día. Además, durante cada día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, habrá diferentes temas, siempre siguiendo un orden. Los lunes será los básicos de venta, los dos será psicología, negociación, persuasión, comunicación, todo lo que tenga que ver con la comunicación interpersonal y la persuasión. Los miércoles, productividad y organización personal. Los jueves, social selling y networking. Y los viernes, dirección comercial y management. Como digo, esto va a seguir siendo así. Los podcasts van a seguir saliendo con la mayor regularidad posible a través de vuestro podcatcher habitual, o los podréis seguir descargando en iVoox, en Spreaker, pero va a haber, y como ya os comenté hace un poco, va a haber un nuevo canal que va a ser en Facebook, una página que se llama Vendedor Profesional. De hecho, si vais a facebook.com/Vendedor Profesional Podcast, ahí tendréis poco a poco, iré subiendo todos los episodios para que quede ahí un registro, y además en el canal de YouTube Vendedor Profesional también estarán todos los podcasts subidos en modo vídeo, aunque vídeo con imagen quieta, con imagen inmóvil, por así decirlo, imagen fija, ¿de acuerdo? Pero en ese canal de YouTube podréis recuperar todos los episodios que se hayan lanzado de forma histórica en el podcast. Es decir, todos los episodios desde el número 1 hasta el que se publique en ese día. ¿De acuerdo? ¿Por qué lo he hecho así? Principalmente por dos motivos. El primero es, ya cuando diseñé la estrategia para Vendedor Profesional, sabía que iba a ser un podcast que no iba a poder mantener, por así decirlo, en un canal y controlado durante mucho tiempo. Y, por ejemplo, las limitaciones de espacio en Spreaker, pues lo que hacen es que regularmente me interese borrar episodios. No por nada, sino simplemente porque me interesa que no se acumulen en el feed del podcast, que se acumulen más de 100 episodios. Normalmente, pues cuando alguien se suscribe a un podcast y le aparecen 100, 120 episodios, pues hay veces que, y más si son cortos como los de este podcast, pues sí que vuelve atrás o los descarga todos o los va oyendo, o en función del título que tengan, se los descarga o no se los descarga. ¿Qué es lo que pasa? Que a 300 episodios de este podcast por año aproximadamente, o 200 episodios por año que se iban a emitir, no creo que sea útil particularmente ni funcional el tener, pues eso, 400, 500, 600 episodios como veo muchos en el feed. Entre otras cosas porque la gente ve tantos que al final dice, bueno, pues no me descargo ninguno de los anteriores y empiezo a escuchar desde ahora. Y entonces están perdiendo cosas interesantes. Así pues, me interesa quitar del feed bastantes episodios. Con todo esto, además, lo que hago es que todo eso lo muevo, y esa era la segunda estrategia con la que en su momento, cuando diseñé el podcast, tenía en la cabeza, es que esto tarde o temprano habría que monetizarlo de alguna forma. ¿Qué es lo que pasa? Que monetizarlo no quiero que suponga ningún coste para vosotros, para los oyentes, con lo cual, como digo, siempre, si estás suscrito a este podcast y te lo quieres descargar, pues te lo puedes descargar, guardar en un disco duro y tendrás todos los episodios de forma gratuita. Si por el contrario lo que quieres es consultar algún episodio anterior o quieres pasárselo a alguien, oye, mira, pues échale un vistazo a esto, que hablan de una cosa que te puede interesar o lo que sea, siempre podrás hacerlo a través de YouTube. ¿Qué es lo que pasa? Que en YouTube está activado el tema de la publicidad y como tal, pues
de vez en cuando saldrá publicidad y como tal, eso es una forma un poco unos pequeños ingresos para el mantenimiento del podcast, para pagar, pues eso, la página web, el hosting, todas estas cosas. Aparte de eso, habrá una serie de recopilaciones, pues eso, cada 50 episodios, del episodio del 1 al 50, el episodio del 50 al 100, episodios del 100 al 150. Todo esto, lo que voy a hacer, aparte de que van a estar disponibles episodio por episodio en YouTube, lo que voy a hacer va a ser editarlos en forma de audiolibro. Es decir, simplemente con un audio, pues no sé, de a lo mejor de 16, 17 horas o 20 horas, no sé, lo que sea, un MP3 gigantesco con una calidad decente para escuchar, pero tampoco una gran calidad, y ese MP3 pues lo colgaré en forma de audiolibro y lo venderé a través de, pues, de Amazon o de Faire o de cualquiera de estas plataformas de venta. Además, pues bueno, haré recopilaciones específicas de temas concretos y también en forma de audiolibro lo venderé. La idea es, como digo, pues eso, que tengáis vídeos que tengáis audios en forma de audiolibro, pues de 4 o 5 horas, ¿de acuerdo? Sobre un tema muy interesante, pues que podáis escuchar poco a poco, o en vuestro reproductor, o como escuchéis los audiolibros, y de esa forma, pues, como digo, descargarlos. Esos audiolibros tendrán un coste ridículo. No sé si ahora a lo mejor los venderé a 0,99 o a 1,99 o algo así. Es decir, que llegado el caso, si alguien los quiere almacenar, tampoco le cuesten mucho dinero. Pero principalmente el tema de los audiolibros y todo esto es más para abrir nuevas vías de conexión con el podcast, ¿de acuerdo? No se trata tanto de que vosotros, que ya lo habéis escuchado, compréis esos audiolibros, porque vosotros ya lo habéis escuchado y ya habréis aprovechado este podcast de la mejor forma posible, sino que pues alguien que entre, por ejemplo, en Amazon y busque un audiolibro sobre ventas, llegue a ese audiolibro, lo descargue, lo escuche y vea que hay un podcast sobre ventas y se suscriba, ¿de acuerdo? Entonces, no es tanto el monetizar lo que estoy haciendo aquí en el podcast, sino que todo el contenido que estoy haciendo aquí, enviarlo a distintas plataformas y tal, para conseguir que de esa forma vengan más oyentes a este podcast, ¿de acuerdo? Bueno, después de 8 minutazos. Bueno, de todas formas, lo que tenemos que hablar hoy va a ser interesante, pero creo que va a ser rápido. Hoy vamos a hablar sobre mentiras y mitos en la comunicación no verbal. Imagino que muchos de vosotros habréis visto la serie Lie to Me. La serie Lie to Me, Miénteme, está basada en un psicólogo que se llama Paul Ekman, que estudia las emociones y la expresión facial que caracteriza esas emociones, ¿de acuerdo? Es algo así como si pudiéramos leer lo que la gente dice sin necesidad de que hablara. Es decir, mirando sus expresiones sabemos si lo que dice es verdad, si no es verdad, si está intentando ocultarnos algo, si nos está engañando, tal. Esto tiene esta ciencia o pseudociencia, porque realmente no es científico, tiene un nombre que se llama sinergología. Ellos asimismo, o por así decirlo, el doctor Ekman habla de asimismo de comunicación no verbal científica, pero lo de científica es complicado, porque sí es cierto que está basada en estudios que han utilizado el método científico para desarrollarse, pero, por ejemplo, no cumple las opciones, no cumple las opciones de reproducibilidad. Hay veces incluso que no cumplen las opciones de falsabilidad, ¿de acuerdo? Como digo, esta pseudociencia, por así decirlo, esta rama de la psicología que habla de la comunicación no verbal, intenta pues identificar una serie de rasgos o una serie de expresiones faciales que van a definir unas características que nuestro cerebro
intenta esconder, por así decirlo, de forma verbal. Es decir, aunque nosotros no queramos, la gente que conociera estas microexpresiones y que conociera esta pseudociencia sería capaz de saber, pues eso, cuando estamos mintiendo. Aunque, como digo, tiene una base científica y tiene una base de que hay una serie de microexpresiones, lo cual es cierto, que son generales para cualquier persona. En realidad, el tema de las microexpresiones tiene bastante que ver con los músculos de la cara, y entonces pues hay gente que tiene más ejercitados algunos músculos que otros, con lo cual hay gente en la que es más fácil o más difícil reconocer estas microexpresiones. Por este motivo es por el que digo que no es científico, que es pseudocientífico, ¿de acuerdo? Porque si has ejercitado lo suficiente tus músculos de la cara, eres capaz de controlar algunas microexpresiones y no permitir que se produzcan, o producirlas cuando tú quieras. Yo qué sé, como cualquier ejercicio, ¿de acuerdo? Al final en la cara tenemos muchísimos músculos, y si conseguimos controlarlos todos ellos y los ejercitamos, los resultados van a ser distintos que en una persona que no los haya ejercitado. Con lo cual, pues sí, una sonrisa es una sonrisa, una mueca de dolor es una mueca de dolor, pero en función de la persona no se presenta de la misma forma, con lo cual tampoco nos podemos fiar mucho de esto, ¿de acuerdo? Lo digo por todos aquellos que dicen, no, es que hoy os invitarán a charlas y a cursos en las que no, es que hay una serie de, pues si cruzas la mirada, o si mantienes la mirada, o si miras hacia arriba a la izquierda, significa que estás accediendo al hemisferio emocional o al hemisferio creativo, y entonces es que estás mintiendo. Nah, hecho, como digo, todo eso es falsable, controlable, y se puede engañar muy, muy fácilmente a alguien que te esté mirando. Luego, además, pasa una cosa, y es que la mayoría de la gente no es capaz de distinguir estas microexpresiones, ¿de acuerdo? Hay gente que sí, hay gente que se esfuerza muchísimo y las puede reconocer, pero incluso esta gente tampoco tiene una dosis de acierto muy grande, o por así decirlo, una dosis de acierto superior al 30%, ¿de acuerdo? Cuando estas microexpresiones se presentan juntas, ¿de acuerdo? Es decir, cuando tenemos por ejemplo, una sonrisa con mueca de dolor. Imaginar a alguien que está sufriendo un grave dolor y que aún así algo le hace gracia y sonríe. Esa mueca de sonrisa unida a la mueca del dolor, ¿qué podríamos pensar que es? ¿Podríamos pensar que es asco? ¿Podríamos pensar que es sarcasmo? ¿Podríamos pensar que es...? Claro, entonces hay tantísimas cosas que influencian, y que si no conoces, si el observador, por así decirlo, no conoce exactamente las circunstancias que modulan o que modelan esa microexpresión, es muy difícil que acierte la microexpresión en concreto. Las máquinas, en cambio, no son así. Es decir, hay software de reconocimiento facial que ha acertado el 85% de las veces. De hecho, hay un estudio de un software de reconocimiento facial en el que se le marcan una serie de rasgos, una serie de muecas y tal, y ese software es capaz de acertar el 85% de las veces la microexpresión que se está ofreciendo. ¿De acuerdo? Entonces, primera cosa que tenemos que tener clara es que si alguien nos dice que se puede saber si estás mintiendo o no estás mintiendo solamente por tus microexpresiones, tendríamos que plantearnos dos cosas. Primero, que la persona esa tendría que ser muy listo, muy listo, muy listo, y saber mucho, 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 mucho para saber si estás mintiendo o no. Y segunda, que tú no tendrías que saber nada de esto, porque si lo sabes y sabes que microexpresiones forman parte de esto, puedes modularlas y falsearlas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando os hablen de la comunicación la comunicación no verbal, y cómo reconocer cuando alguien está mintiendo, cuando alguien está nervioso, tomadlo con muchas reservas. Luego, además, en cuanto a la comunicación no verbal, hay una cosa que yo a mí sí que me gustaría comentar hoy, y es que es muy complicado el tema de la comunicación no verbal, porque el ser humano juzga demasiado deprisa. Es decir, primero, juzgamos demasiado deprisa en el sentido de que rasgos de expresiones
las asimilamos al carácter. Es decir, cuando vemos, yo siempre pongo el ejemplo de, no sé si conocéis un humorista que había en España hace un tiempo que murió, que se llama Eugenio. ¿De acuerdo? Podéis ver vídeos en YouTube. Este señor tenía un rictus de cara muy serio, un rictus muy duro. Además, con una barba muy, muy poblada que fortalecía la dureza de sus rasgos, con los ojos muy, muy bajos, con las cejas caídas. Entonces, todo esto lo que hacía era que tú cuando lo vieras dijeras, uy, esta persona es muy, muy seria. Esta persona no puede tener sentido del humor, no es una persona divertida. ¿Qué es lo que pasa? Que Eugenio explotaba eso magníficamente porque hacía un humor serio, un humor sin risa, sin acompañarlo de comedia, de comicidad. ¿De acuerdo? Entonces, tú estás viendo, de hecho, os invito a que entréis en YouTube y veáis los vídeos de Eugenio. O sea, tú estás viendo un vídeo de Eugenio y te da la sensación de que está contando los chistes desganado y además que no quiere que tú te rías. Eso es precisamente lo que más risa daba de Eugenio, es decir, que era capaz de mantener esa seriedad, ese tono frío, cuando estaba diciendo algo que era muy, muy, muy cómico. ¿De acuerdo? Por esa misma asimilación, podemos, por ejemplo, encontrarnos que las personas que tienen un rictus muy duro tendemos a juzgarlos como personas agresivas. O la gente que tiene los ojos con los párpados muy hinchados como personas dominantes. Y es muy difícil quitarnos ese rasgo, por así decirlo, o esa asimilación que hacemos del carácter a las expresiones faciales. Es decir, cuesta mucho que la gente piense que eres una persona divertida cuando tienes un rictus muy serio, como le pasaba a Eugenio. En mi caso, a mí me pasa algo similar, es decir, por mi tono de voz, por mi presencia física, por mi forma, por mi rictus de la cara, la gente tiende a pensar que siempre estoy enfadado. Incluso cuando hago bromas, ha habido gente que me ha llegado a decir, Carlos, es que no sé si... Luego cuando me conocen bien saben que soy una persona, o me gustaría pensar que soy una persona muy divertida, pero cuando no me conocen, la primera impresión es, Carlos, es que tú no tienes pinta de hacer bromas jamás. Lo cual es un absurdo, porque yo soy una persona, como digo, muy cómica y muy divertida. Es más, suelo ser bastante ácido y siempre estoy soltando pequeñas púas y pequeñas bromas. Y me gusta mucho gastar bromas. Pero, como digo, asimilamos esos rasgos faciales a carácter, a personalidad, lo cual hace que nos equivoquemos muchas veces en la comunicación no verbal. Otra cosa que también tenemos que tener cuidado y es que la primera impresión, y eso por ejemplo está muy relacionado con el tema de asimilar el carácter a las expresiones o a la primera impresión pesa más que las primeras acciones, incluso pesa más que las siguientes expresiones. De hecho, probad, yo por ejemplo siempre pongo ejemplos en mis clases y en mis charlas de vídeos de Les Luthiers. Bueno, si no conocéis a Les Luthiers, escrito Les, L-U-T-H-I-E-R-S, Luthiers. Pues si no conocéis a Les Luthiers, ya estáis corriendo a YouTube a ver los vídeos. O sea, son lo más divertido que existe. Bueno, pues Marcos Munstock, que es el barítono, es el que presenta, el presentador de Les Luthiers, es una persona que la primera impresión, se juntan las dos cosas que hemos hablado, ¿de acuerdo? Tanto el tema de que asimilamos expresiones a carácter, como que la primera impresión pesa más que las primeras acciones, ¿de acuerdo? O incluso que las siguientes expresiones. Pues, por ejemplo, Marcos Munstock es una persona que refleja muchísima seriedad. En cambio, Daniel Rabinovich, en paz descanse, era una persona que desde el principio, la primera impresión que tenía que dar cuando salía era de payaso, de risa, de cómico. Entonces, aunque luego se ponga serio, te cuesta muchísimo verlo serio cuando hace algo serio.
sino que siempre estás esperando que luego haga una broma. Es como el efecto de los dos payasos, el efecto del payaso, no sé su nombre en italiano, pero vamos, son los dos payasos típicos, el que se tropieza, se cae, es muy patoso, y luego el típico payaso de cara blanca, que siempre va vestido de blanco, tal, que es el que es el inteligente, que es el que tiene la función de poner cordura en la actuación, ¿de acuerdo? Pues aunque ese payaso haga cosas de más risa que el otro, siempre vamos a estar esperando que la otra persona haga la broma. A los vendedores y a las personas en general nos pasa exactamente igual. Es decir, si hemos empezado el podcast diciendo que no nos cuesta mucho acertar las microexpresiones, porque hay que saber mucho y hay que ser capaz de muy rápidamente ser capaz de detectar ciertos movimientos casi imperceptibles al ojo humano, y además que esa persona tampoco sepa controlar conscientemente esos movimientos, porque si no nos podría engañar. Y además hemos dicho que juzgamos demasiado deprisa las expresiones y asimilamos el carácter a las expresiones. Y esto lo unimos a que la primera impresión pesa más que las primeras acciones e incluso que las siguientes expresiones. Lo que tenemos que hacer los vendedores y las personas en general es intentar causar muy buena impresión. Pensar que la primera impresión que demos antes incluso de hablar va a ser la que permanezca más tiempo en el subconsciente de la persona que nos escucha o de la persona que nos está entrevistando para una entrevista de trabajo o de la persona que nos va a comprar algo si es nuestro cliente. Así pues, aquí tenéis la explicación y la demostración de por qué hay que, pues por ejemplo, vestir de forma adecuada, comportarse de forma adecuada, tener un tono de voz y una expresión verbal adecuada a lo que quieras conseguir, al objetivo que te hayas marcado. ¿De acuerdo? Entonces, cierto es que no tiene que vender igual un vendedor, yo qué sé, de alfombras que un vendedor de seguros de vida. Pero dentro del objetivo y de cuál vaya a ser tu cliente y qué vaya a esperar este cliente de ti, y eso, por ejemplo, no es lo mismo si eres un camarero que si eres, pues como digo, un vendedor de seguros, el cliente va a esperar ciertas cosas de ti. Por ejemplo, en el camarero va a esperar mucha más simpatía, mucha más amabilidad que en el vendedor de seguros. Pues tienes que darle eso desde el principio y tienes que ser consciente de que va a ser lo primero que el cliente va a esperar de ti y que como esa primera impresión del cliente sea negativa o no sea lo que él espera encontrar, te va a costar muchísimo cambiar esa primera impresión. Nada más, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por vuestras valoraciones en iTunes. Os recuerdo que podéis seguir dejando las valoraciones en iTunes. De esa forma más gente conocerá este podcast y hasta mañana.